Sin lugar a dudas, los personajes son una de las partes más importantes dentro del desarrollo de un videojuego. Y es que ciertamente son la cara o presentación de todo título. En el mundo de los videojuegos tenemos personajes bastante memorables, como es el caso de Super Mario Bros. O incluso del mismo Mega Man. Y es por eso que el día de hoy hablaremos de la importancia del desarrollo de un buen personaje, de las tácticas más importantes que no debemos olvidar al momento de crear los personajes para nuestros videojuegos, y de la importancia de los personajes principales de la saga de Mega Man X. De modo que si estás preparado, esto es el diseño de personajes en los videojuegos. Advertencia: en esta serie de videos analizamos el comportamiento, la jugabilidad y el diseño de diversos títulos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Comencemos este video con un divertido juego. Quiero que me digas qué es lo que ves en esta imagen. ¿Acaso te recuerda a algún personaje en especial? Pues seguramente diste con la respuesta. Se trata nada menos que de Super Mario. ¿Y qué tal esta otra imagen? Pues ciertamente se trata de nuestro bombardero azul favorito, el Gran Mega Man. Y probemos con uno más. ¿Qué te parece si es que vemos esta otra imagen? ¿Qué es lo que te recuerda? Pues creo que tú también has acertado, pues se trata de Son Goku. Pero, ¿qué es lo que tienen en común cada una de estas tres imágenes? Pues ciertamente se trata de imágenes minimalistas. En otras palabras, son imágenes prácticamente con ningún detalle, en el cual solamente tenemos un par de elementos y un color principal. En otras palabras, se trata de dibujos realmente sencillos, los cuales podrían realizarse en muy poco tiempo, y sin embargo, tienen la característica asombrosa de recordarnos a un personaje en específico. Esta sería la base principal sobre la que todo diseño de personaje tiene que funcionar. Y es que ciertamente, a nosotros nos gustan los diseños bastante complejos, con un montón de adornos y de detalles. Y sin embargo debemos tomar en cuenta que un verdadero buen diseño no tiene nada que ver con los detalles, sino todo lo contrario, ya que un buen diseño es aquel que se destaca de los otros, a pesar de que sea bastante simple. Ciertamente una de las partes más divertidas al momento de desarrollar un videojuego es la etapa en la cual tenemos que desarrollar o crear a nuestros propios personajes. Y es que ciertamente en este punto podemos dejar volar nuestra imaginación para crear toda clase de criaturas de lo más fantásticas. Sin embargo, además de ser una parte muy importante dentro de la creación de un videojuego, debemos tomar en cuenta que esta etapa puede ser realmente fundamental, ya que el poseer un buen personaje dentro de tu videojuego podría ser un elemento completamente decisivo, ya que si tu personaje tiene muchas características buenas, tu videojuego podrá resaltar fácilmente y podría tener mucho éxito, mientras que por el contrario, si tu personaje principal es aburrido o simplemente no se destaca de los otros, entonces tu juego simplemente podría no destacar. Así pues, es necesario que comprendamos que el crear un nuevo personaje para nuestro videojuego es una etapa realmente importante, ya que por ejemplo el personaje principal es la manera en la cual el jugador se sumerge en el videojuego. En otras palabras, te estoy diciendo que el personaje que tú crees será utilizado por el jugador como si fuera él mismo, por lo cual empatizará en cierta manera con esta persona. Por si esto fuera poco, en el jugador también sucede un fenómeno psicológico conocido como la proyección, la cual significa en términos simples que el jugador se proyectará en el personaje. Es como si él mismo pensara que es el personaje. Por ejemplo, cuando jugamos a un videojuego de la saga de Mega Man X, muchas veces nosotros entramos a este mundo fantástico por medio de los personajes, ya sean X o 0. Es por este motivo, por ejemplo, que cuando un jugador consigue un nuevo objeto o una nueva arma, él no dice X consiguió una nueva arma o 0 consiguió una nueva habilidad, sino que el jugador dirá yo conseguí una nueva arma o una nueva habilidad. De la misma manera, cuando en el videojuego golpean a X o a 0, el jugador no dirá mira cómo golpearon a 0, él dirá directamente me golpearon. Esto se debe a que el jugador siempre se proyectará en el personaje principal. Y es por este motivo que el personaje del videojuego tiene que estar muy bien diseñado.
Otra de las razones por la que nuestros personajes son realmente importantes es porque serán ellos quienes protagonizarán la historia de nuestro videojuego. Por ejemplo, en la saga de Mega Man X tenemos dos personajes bastante importantes, X y Zero. Y si bien es cierto, dentro de este mundo fantástico nos cuentan una gran historia en la cual estos androides llamados Reploids decidieron rebelarse en contra de la humanidad, creando una guerra sangrienta y peligrosa, nosotros viviremos toda esta aventura a través de los ojos de X y de Zero, ya que estos serán los protagonistas de dicha historia. Así pues, podemos darnos cuenta que los personajes de los videojuegos son algo realmente importante, y por lo tanto tienen que tener un muy buen diseño, tanto en su fondo como en su forma. Un muy buen ejemplo de un buen diseño de personajes es el caso de Mega Man X, pues nos daremos cuenta que este personaje tiene un diseño bastante sencillo, pero que puede destacar de cualquier otro personaje de los videojuegos. Tal como vimos al principio, simplemente basta con ver una imagen minimalista de este personaje para darnos cuenta de inmediato a quien corresponde. En el caso de Zero sucede exactamente lo mismo, pues su diseño es tan bueno que se vuelve reconocible en unos cuantos segundos. Una cosa a destacar es que ambos personajes son realmente complementarios, pues como dije en un principio, un buen diseño de personajes solamente se fundamenta en un color. En otras palabras, si es que tú deseas crear un buen personaje para tu videojuego, tienes que hacerlo solamente con un color. Y no te estoy diciendo que te limites en la paleta de colores, lo que te estoy diciendo es que cada personaje tiene un color principal, aquel que lo destaca por encima de otros. Por ejemplo, el color de Super Mario es el rojo, el color de Mega Man es el azul, el color de Goku es el naranja, mientras que el color de Luigi es el verde, de ahí que lo llamen el Mario verde. Así pues, debemos estar conscientes que al momento de diseñar nuestro personaje, tendremos que darle un color emblema. Por supuesto que podemos utilizar algunos colores complementarios, pero siempre tendremos en mente cuál es el principal. Pero, ¿acaso eso significa que los diseños demasiado cargados son realmente malos? Pues obviamente no. Y es que ciertamente a mí me gustan mucho los dibujos bastante cargados. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de Mega Man X, en la cual podemos ver que tiene grandes detalles. Es un dibujo que no se hizo fácilmente, y que tiene tantos detalles de iluminación, de color, de sombreado y de adornos, que realmente se trata de un dibujo bastante complicado. Sin embargo, debemos comprender que esto se debe a la etapa de la evolución de dicho dibujo. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que un buen dibujo y un buen personaje siempre comenzará con un diseño bastante minimalista, y este funcionará algo así como la base. Para entender este punto, analicemos el diseño de Mega Man X que apareció en la Super Nintendo. Nos daremos cuenta que a pesar de estar pixelado en muy baja resolución y de haber salido en una consola con pocos recursos, se puede distinguir a la perfección la forma y el diseño de este personaje. Nos daremos cuenta que el diseño original de Mega Man era bastante sencillo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, la tecnología aumentó y era posible darle más detalles, hasta que finalmente en el Mega Man X8 veremos que los detalles eran mucho mayores. Sin embargo, todos estos detalles fueron puestos encima de un diseño que era minimalista. En otras palabras, te estoy diciendo que una vez que tienes un buen diseño que funciona bien a escala minimalista, entonces podrás hacerlo cada vez más y más complejo, ponerle más y más detalles, y no perderá nunca esa esencia original. Otro claro ejemplo de un gran diseño es el caso de Goku. Este sería el diseño de Goku al principio. Se trata de un diseño bastante sencillo creado por Akira Toriyama, pero funciona bastante bien ya que es un diseño muy potente y que hace destacar a Goku por encima de cualquier otro personaje. Sin embargo, conforme el tiempo pasaba, se podía ir adornando este diseño, como por ejemplo en esta imagen del Ultra Instinto, donde vemos que tiene muchos detalles, pero en esencia sigue siendo el mismo diseño original, solo que gracias a estos detalles luce todavía más increíble. Así pues, estos serían los secretos fundamentales para crear un buen diseño de personajes, lo cual también nos explica por qué X y Zero funcionan tan bien. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video especial del mundo de videojuegos. Yo soy Kenel y esto es Videojuegos Indie.